Bueno, vamos a arrancar con la clase de hoy. Habíamos eh, quedado en la clase anterior, habíamos hablado de qué son tipografías. Vamos a repasar un poco lo que son las tipografías que habíamos visto en la clase del miércoles. Habíamos dicho que, bueno, nosotros en los diseños tenemos básicamente dos partes. Una de las partes es la parte gráfica, que vendría a ser la parte en la que hay imágenes de nuestros diseños, y la otra parte es la parte de la letra, la parte que consta de un texto. Una parte también muy importante de nuestro diseño, ya que va a ser lo fundamental que le va a dar la información al receptor. Vamos a repasar un poco sobre lo que estuvimos viendo en la clase pasada. Vimos que cuando nosotros teníamos un texto interviene un factor que es la tipografía. Habíamos hablado que está en todos lados, por ejemplo en los libros, en los sitios web, en los carteles, señales de tránsito y empaques de producto. Decíamos también que la tipografía es el estilo o apariencia que tiene un texto. Nosotros vimos que cuando nosotros teníamos un texto, como por ejemplo este que estamos viendo en pantalla, nosotros le podíamos cambiar la tipografía. La mayoría de los programas, como por ejemplo el que estamos usando Word, o también el que solemos usar Photoshop, tienen una opción, que en este caso es esta que se ve acá, que es para poder cambiar la tipografía. En este caso, cuando nosotros desplegamos la flecha, nos propone varias tipografías. Nosotros, cuando seleccionamos una, podemos cambiarla. Y vemos que el texto se mantiene, también se mantiene el color y el tamaño, pero lo que cambia es básicamente la apariencia de las letras, el estilo que va a tener el texto. Voy a agrandarlo así se hace más visible. Pero básicamente es eso. También habíamos visto que además de estas tipografías, que ya nos proponía los mismos programas, íbamos a tener otras opciones que son para descargar nuestras propias tipografías o crearlas. También comentamos un poco que no hay una cantidad determinada de tipografías, sino que esto es algo bastante libre, que se puede manipular y uno va a poder crear las tipografías a gusto o necesidad de lo que tengamos que hacer. Habíamos hablado también de que hay ciertas tipografías que pueden llegar a utilizarse para un determinado producto, otros para otro, y que básicamente tenía que haber un cierto criterio a la hora de seleccionar qué tipografía vamos a llegar a utilizar para nuestro diseño según con qué esté relacionada. Habíamos hablado también de que las tipografías podían tener o no tener serifas o serifs. Son estos unos pequeños trazos que se pegan a ciertas partes de la letra para adornarlas. En este caso tenemos una palabra, la palabra serif, y vemos que en líneas de puntos había unos pequeños trazos marcados que servían para adornar la letra, llamados serifas. Estos serif le iban a dar a nuestra letra un aspecto elegante, clásico o tradicional, mientras que las letras o las tipografías que no contengan serif o serifas van a ser más modernas, más limpias y legibles, también más versátiles y racionales. También habíamos hablado de qué había que tener en cuenta para elegir un tipo de letra. Decía que en cierto modo las fuentes tienen su propio idioma y que pueden ser casuales, neutrales, exóticas o gráficas. Es importante que uno piense en el mensaje que quiere dar y se elija una fuente que se ajuste a él. Habíamos ejemplificado esto con varias imágenes que habíamos hecho en el programa. Una era una heladería en la cual tenía una tipografía un tanto informal,
otra era de una tienda deportiva que tenía una tipografía un poco más animada, y había una de una marca de relojes inventada que tenía una tipografía un poco más elegante y clásica. Después habíamos hablado un poco de cómo llegar a jerarquizar por las tipografías, y en este caso yo les mostraba a los alumnos esta imagen de un diseñador web que con una sola tipografía, la Myriad Pro, jerarquizó en un diseño suyo los diferentes elementos visuales que él quería que se lean primero o se lean después. Bien, le damos la bienvenida a la compañera que entró recién. Estamos repasando un poco lo que habíamos dado la clase anterior para los compañeros que recién se incorporan. Decíamos entonces también que en este caso este diseñador había jerarquizado dentro de este diseño varios elementos, por ejemplo, y siempre con una misma tipografía, ¿no? Por ejemplo, su nombre, que es lo principal que él quería que se lea, lo puso con un tamaño mayor y lo puso en negritas. Esto significa que nosotros lo que queramos resaltar al ponerlo en negritas, o sea, al aplicarle la opción de negritas, vemos que se resalta de cierto modo. Después, diseñador web, lo que está debajo del título, o sea, el subtítulo, lo había puesto más pequeño que el título, pero le había cambiado el color a la tipografía para llegar a resaltarlo. En este caso lo que hizo es justamente esto que aplicamos en la palabra muestra. Y por último, a lo que sería el texto o los elementos ya informativos, lo que hizo fue ponerlos en un tamaño menor y agruparlos debajo, un poco alejados del título y del subtítulo, para indicar que lo último que teníamos que ver al mirar este cartel publicitario eran estos elementos. Después habíamos hablado de varios otros factores importantes a la hora de crear un texto. Uno es el interlineado, que es el espacio, el área entre cada una de las líneas de texto de los renglones. Nosotros, por ejemplo, podemos cambiar el interlineado de un texto. Vamos a verlo ya en nuestro software de diseño. Decimos que entonces uno de los factores que teníamos que tener en cuenta en un texto es el interlineado, el cual nosotros íbamos a poder ajustarlo en función de lo que necesitemos. En este caso, el interlineado viene a ser esta opción que está al lado del tamaño del texto, el cual nosotros al agrandarlo nos va a cambiar por una mayor el espacio que hay entre los renglones de texto. Si nosotros en cambio de 72 le ponemos 92, por ejemplo, va a mantener el tamaño de la letra, pero va a cambiar el espacio que hay entre cada renglón. Y nosotros al achicarlo ya vemos que se va a superponer, en este caso, un renglón con otro. También nos decía que lo mejor era dejarlo en automático para así poder no depender del interlineado del texto, pero también podíamos aumentarlo solamente en ciertas partes para tener más de un interlineado en un solo párrafo. Acá a modo de ejemplo,
la distancia entre el primer y el segundo renglón es más chica que la del tercer y cuarto renglón. Bien, también otro factor a tener en cuenta era el espaciado que hay entre cada letra. Decimos que el espaciado es la distancia que hay entre todas las letras. El interlineaje es algo parecido, el interletraje, perdón, pero es el espacio que hay entre cada letra específicamente, ya que todas estas tienen un interlineado diferente. Bien, una vez terminado este pequeño repaso, quería que veamos algo que sigue siendo relacionado con el texto, pero en este caso ya con el conjunto de textos. Cuando nosotros tenemos ya una cierta cantidad de palabras en las cuales vamos a poder agrupar información, le damos el nombre de párrafo. Acá nos comentaba que existen varios tipos de párrafo. Cada uno de ellos tiene aplicaciones concretas. A continuación se van a exponer los diferentes tipos de párrafos, su estructura y las obras en las que se suelen utilizar. Bueno, primero teníamos el párrafo ordinario, el más común de todos los párrafos, el que se suele ver más cotidianamente. El párrafo ordinario comienza con una sangría. Esto es una característica que lo diferencia de otros tipos de párrafos. Se recomienda que el espacio que ocupe la sangría sea unos 0,6 centímetros aproximadamente. Acá podemos ver lo que sería el párrafo ordinario o el párrafo clásico. Vemos que va a constar de una sangría. Bien, otra cosa que comentaba acerca del párrafo ordinario es que las líneas de este tipo de párrafos se suelen justificar, por lo que son todas iguales, aunque al final de ellas se haya que dividir una palabra que continúa abajo. La última línea de todas puede ser más pequeña, pero como mínimo debe tener 5 letras más un signo de puntuación final. Bien. Bueno, después tenemos, antes nos dice que este tipo de párrafos se usa en textos generales como libros, diarios, revistas, etc. Después tenemos el párrafo moderno, también llamado párrafo alemán. Es un tipo de párrafo similar al ordinario, con la única diferencia de que se omiten las sangrías. Bien, entonces vemos que está básicamente todo alineado hacia la izquierda. Este tipo de párrafo se usa muy poco en textos generales, como por ejemplo libros, revistas o diarios, pero es útil para los epígrafes, pies de figuras y casillas de cuadros. Después tenemos el párrafo francés. Es lo opuesto al párrafo ordinario, puesto que se sangran todas las líneas menos la primera. Las líneas se justifican igualmente. Lo que sucede básicamente con el párrafo francés es que está, por decirlo, tirado hacia la derecha. La primera línea es la que va a quedar hacia la izquierda y el resto se le aplica una sangría. Este tipo de párrafos se utiliza en diccionarios y vocabularios para la composición y disposición de artículos. También se usa en bibliografía para la composición de casillas del cuerpo de los cuadros o tablas, de referencias bibliográficas y de índices alfabéticos. Bien, después tenemos otro tipo de párrafo que es el párrafo en bandera. Es el tipo de párrafo en el cual el texto se justifica únicamente por uno de los lados. El lado en el que no se justifica se asemejará a la forma de una bandera ondeante. Así pues, nos encontramos con párrafos banderas por la derecha o banderas por la izquierda. Acá, por ejemplo, tenemos el otro ejemplo, que está todo tirado hacia el lado derecho.
el que veíamos recién, es igual, solamente que todo para el lado izquierdo. Y acá tenemos el texto centrado. Bien, este es otro que me gustaba comentar, es un párrafo en bloque, se llama, es idéntico al alemán o al moderno, con la peculiaridad de que la última línea es igual al resto. En el párrafo alemán, en cambio, la última línea debe ser más pequeña para identificar el cambio de párrafo. Bien, lo que sucede con este párrafo es que se le colocan más espacios entre una palabra y otra, de modo que quede todo el párrafo en un bloque. Lo vamos a ver mejor en el Word. Lo que sucede es que básicamente el párrafo va a quedar como un cuadrado, como un bloque de texto, y no va a quedar como por ejemplo en esta parte que hay un poco de espacio entre la última palabra y el final. Desconozco si este programa tiene una herramienta para hacerlo de manera automática, pero básicamente lo que se le hace a un párrafo, que se llama justificado, mira, acá está la opción justamente. Lo que se le hace es que se le añaden ciertos espacios para que el párrafo quede en un solo bloque. Acá justamente nos explica un poco, dice que permite distribuir el texto de forma homogénea entre los márgenes. El texto justificado hace que los bordes del documento sean nítidos y definidos para lograr una presentación más cuidada. Bien, esto es lo que sucede, se le añaden algunos espacios, si ustedes se fijan acá, entre medio de la palabra que y el hay más de un espacio, en total hay 2 espacios. Esto lo que sería es un texto moderno más bien, no tiene sangría, y se le añade el justificado de modo que quede la misma distancia entre ambos márgenes. Lo que sería la diferencia entre el texto moderno y el texto en bloque es que al último renglón también se le añaden espacios de modo que quede todo en un solo bloque. Este texto se puede ver mucho en lo que son diarios. Ya que suelen utilizar esta forma de composición de párrafos en bloques. Estoy añadiendo un espacio de más entre palabra y palabra para que me quede como un solo bloque de texto. Bien, de esta manera más o menos conseguiríamos lo que sería un texto en bloque. Lo que sucede con este bloque de texto es que si bien tiene una lectura un poco más difícil, más dificultosa que el texto moderno, que sería este de acá abajo, lo que sucede es que queda un poco más estético y por ahí si nosotros necesitamos que se adecue a un espacio de trabajo en particular, sea cuadrado o rectangular, nos va a servir esta herramienta de justificado para ajustar el texto a nuestro espacio de trabajo. Nosotros, por ejemplo, si quisiéramos que el texto quede determinado en un cuadrado de texto, por ahí tendríamos que hacerlo más corto, en renglones más pequeños como estos, y justificando de esa forma lograríamos el texto quede en un cuadrado. Nosotros ahora para hacer que todo este texto quede en cuadrado tendríamos que empezar a sacarle espacios de acá abajo y meterle espacios en los renglones de arriba para que nos quede
totalmente justificado. Bien, lo que les decía de los textos están hacia la derecha serían como estos, y luego tenemos los textos que van en bandera, como decía el artículo, hacia la izquierda, como en este caso. Bien, hay otros tipos de párrafos, como el párrafo español, el párrafo base de lámpara, que no tienen por ahí mucho sentido porque no se utilizan tantos. Pero básicamente lo que hay que saber es que hay herramientas como el justificado de textos para lograr un cierto orden en el bloque de texto para que quede con una forma específica que nosotros le queremos dar. Esto me da pie también para explorar otras opciones que no se ajustan tanto a lo tradicional. Si bien acá veíamos que hay ciertos textos que aparecen en bloques cuadrados o en casillas de texto más tradicionales, hay ciertos otros bloques de texto, sobre todo en el diseño, que nosotros vamos a los cuales le vamos a dar una forma específica para que combinen con el diseño que nosotros creemos. Estoy hablando de los caligramas. En este caso yo busqué algunos caligramas publicitarios y en la web me han aparecido algunas imágenes, como por ejemplo estas. En este caso podemos ver que un caligrama es un texto que se ajusta a una forma en especial, en la cual nosotros, aparte de leer el texto, también vamos a leer de cierta forma, entre comillas, la forma la cual le vamos a dar en el texto y la vamos a interpretar. En este caso, además de leer todo este texto, nosotros, gracias a la forma que se le ha dado y a la textura que tiene, vamos a interpretar que se trata de un vaso de cerveza. También, por ejemplo, acá tenemos esta, que además de tener palabras, tiene algunos elementos más, pero por lo general solo con las palabras y la forma que se le da al párrafo, podemos interpretar que se trata de una camioneta. Tenemos mil ejemplos como estos, también muy bueno es el de la hamburguesa, en este caso ya tiene color, tiene tridimensionalidad, pero es básicamente lo mismo, un caligrama, básicamente con el texto dándole forma y color, logramos que tenga la apariencia de una hamburguesa. En este caso también, este tiene, si bien el texto es plano, al ponerlo de diferentes formas o darle diferente tipo de lo que sería puntos de fuga, podemos obtener una tridimensionalidad en la imagen. En este caso es una pistola hecha con palabras. Acá tenemos un ejemplo muy parecido al de la hamburguesa. Este es otro ejemplo que me gustó mucho y se los quería mostrar. Es básicamente un cuchillo hecho con un bloque de texto, al cual se le agrega otro elemento extra en formato de imagen para terminar de darle la forma de que es un cuchillo. Estos elementos o esta forma de crear imágenes con texto está buena para incorporarla en nuestras publicidades o en nuestros diseños, ya que hacen muy llamativo el texto, que por ahí es algo un poco con poca gracia, ya que, por ejemplo, si nosotros veríamos solamente esta parte que dice caligrama, composición en la que la tipografía intenta representar el contenido del poema, es un poco aburrido de leer y no es lo mismo que si, por ejemplo, encontramos un texto con una forma un poco más llamativa para nuestro cerebro. Bien, en este caso quería mostrar un poco cómo hacer de forma básica algunos caligramas en Photoshop. Bien, vamos a empezar.
creando un proyecto, en este caso ya lo tengo creado, y lo que quiero hacer es, por ejemplo, un caligrama que me forme una copa de vino. Lo que voy a hacer entonces es empezar creando con la herramienta texto un bloque de texto. Lo que voy a hacer primero es ajustar el tamaño. Le voy a poner, en este caso 60 me parece que es un poco pequeña. Y le voy a poner una letra, vamos a probar con 100. En total se puede agrandar. En este caso voy a poner una frase, una buena copa de vino. Vamos a poner. Bien. Lo primero que hice, un poco sin pensarlo, es ajustar el párrafo de modo que ya vaya tirando la forma de la copa, ¿no es cierto? Ya, si bien solo es un bloque de texto, empieza a tener la forma de triángulo invertido que podría tener un recipiente de vino. En este caso, voy a tener que modificar un poco el interlineado. ¿Se acuerdan eso que hablábamos la clase pasada, que estuvimos pasando recién? Era el espacio que hay entre cada renglón. Lo que sucede acá es que al haber poco espacio, se me superponen los renglones, dando lugar a una mala lectura. Sucedió esto ya que agrandé el tamaño del texto a 100 y como estaba en 60, el interlineado estaba ajustado a ese tamaño, me ha quedado chico. Lo que voy a hacer es probar con el interlineado automático. Bien, en este caso ya me solucionó totalmente el problema. Bien, lo otro que voy a hacer antes de empezar a darle un poco de forma a esta frase es seleccionar un color adecuado. Me parece que lo mejor para este diseño va a ser, ya que es una copa de vino, elegir un color vino. Puede ser un color de vino blanco o de vino tinto, pero me parece que lo más representativo a la hora de hablar de vino es el color del vino tinto, que oscila entre el rojo y el negro. Es un rojo con lo que se podría decir brillo bajo, vaya tirando para el lado de este último color oscuro. Bien, en este caso me parece que me gusta el color que acabo de formar. Lo voy a tirar un poco para el rojo. Bien. Acá ya podemos ver nosotros que hay una herramienta que es para crear un texto con forma. En este caso, por ejemplo, ya el programa tiene varias formas para crear textos con diferentes formas. En este caso, si le ponemos forma de pez, podemos ver que nos creó el bloque de texto en torno a esta forma y nosotros la podemos ajustar más o menos. En este caso, no se ajusta el texto a lo que sería esta forma porque tendríamos que ponerle un texto que rellene todo el bloque de texto, ¿no? Podríamos probar de hacerlo, pero ahora vamos a seguir con este ejercicio. Vamos a ver si hay alguna que se adecue un poco a la forma. En este caso, esta me sirve un poco, pero no me hace todo el efecto de forma automática. La voy a dejar un poco. Bien. Y lo voy a hacer directamente con las herramientas de deformar imágenes. Si nosotros le ponemos edición, transformar y le damos la opción de deformar, vamos a ver que nos va a volver a lo que es el bloque de texto deformado porque este texto, el programa lo sigue leyendo como un texto, entonces nos sigue diciendo la opción de arco superior, nos da la opción a través del pez, pero en este caso yo no quiero que me lo
tome como un texto, sino como una imagen. Entonces lo que voy a hacer es rasterizar el texto para que pase para el programa de ser un bloque de texto a ser una imagen más con figuras que para el programa las va a poder interpretar como píxeles o como una imagen. Lo primero que voy a hacer antes de rasterizarlo, o sea, pasarlo de texto a imagen, es duplicarlo. Por las dudas, si me confundo, tengo una especie de backup u otro texto, el cual puedo seguir editando si es que el primero no sale como yo quiero. Ahora sí, le voy a dar al texto que tengo acá, a la opción de rasterizar, para así poder pasarlo a imagen. Como ven, el de arriba, el que está acá al costado, para el programa, todavía sigue siendo una capa de texto, mientras que el de abajo ya me lo pone con un logo de imagen. Esto es una opción que nos va a servir para transformar y editar ciertos parámetros que no nos permiten ser editados cuando estamos trabajando con un texto y no como una imagen. Ahora que para el programa nuestro diseño es una imagen, al darle de formar ya la podemos llegar a transformar como queremos. Y por ejemplo le podemos ir dando a las opciones de formar y moviendo los nodos, son los puntos que hay para poder editar esta imagen. En este caso lo voy a dar a deshacer, porque yo lo que quiero es transformar cada uno de los renglones por separado. Entonces le voy a dar a la herramienta de selección rectangular, voy a seleccionar uno de los renglones y le voy a dar en cambio de copiar, para que me lo duplique, le voy a dar en cortar para que me lo elimine esta capa. Y ahora le voy a dar en edición pegar. Cuando lo pegamos vemos que se nos pegó en una nueva capa, la cual podemos manipular independientemente de la anterior. Y lo mismo voy a hacer con la parte de abajo de la imagen. Cortar, pegar. Así nos quedan tres capas diferentes las cuales podemos manipular. Bien, lo que resta ahora es eliminar de la selección todas esas partes que no iban. En este caso lo podemos hacer con la herramienta goma. Una vez seleccionada la capa. Bien. Bien, ya borramos la parte de arriba que no iba. Y ahora tenemos que borrar la parte de abajo. Lo puedo hacer también con la herramienta de selección. Simplemente seleccionamos donde queremos borrar y con la tecla suprimir directamente el programa nos va a eliminar de la capa los elementos seleccionados. Bien, una vez que tenemos limpias las tres capas, ahora sí es hora de editar cada una por separado. Voy a crear un nuevo grupo para tener una mejor organización en cuanto a este trabajo. Bien, ahora sí, una vez que tenemos las tres capas, la voy a renombrar también. Voy a poner simplemente 1, 2 y 3 en el orden de los renglones.
Bien, ahora sí ha llegado la hora de darle forma a esta copa de vino. Bien, es probable que tengamos que ajustar el tamaño de algunas de las capas. En este caso a vino lo voy a agrandar un poco. Primero que nada para que me coincida con el tamaño de las otras capas, y segundo para resaltar un poco, ya que vendría a ser lo principal en nuestro diseño, ¿no es cierto? Y a la capa de arriba, a la capa 1, me la voy a transformar de modo que me quede más pequeña y se puede encajar un poco más con la primera frase. Bien, ahora sí comenzamos con las opciones de deformar. Lo primero que voy a hacer es ajustar la capa del medio. Y lo que habría que hacer es empezar a darle un poco de forma de copa. Lo que hay que hacer es hacer que se acerque un poco los extremos del texto a los del renglón de arriba. Y lo mismo con el renglón de abajo. Lo que hay que hacer es que se acerquen en este caso me quedó todavía la C que más se acerca. Bien, una vez que tenemos más o menos la curva de la copa, vamos a pasar a hacer el mismo proceso con la parte de arriba de la misma. Bien, la idea es ser sutil, pero curvar de cierta forma las letras. Bien, más o menos se va dando la forma. Lo único que necesitaremos también es curvar la parte inferior, de modo que dé la impresión de que es un borde de una copa. Bien, la olla está bastante curvada, lo que falta es ir curvando estas últimas letras. Bien, lo único que me ha quedado, si le puede llegar a hacer más cambios, es a la capa del medio, la cual todavía no está lo suficientemente curva.
Bien, en este caso no hizo falta deformar tanto el texto para conseguir el efecto. Ahora lo que tendríamos que hacer es seleccionar las tres capas para poder trabajar o mover las tres de forma conjunta. Bien, una vez que tenemos más o menos la forma que nosotros le queremos dar, lo único que restaría es crear el pie de la copa, que lo podemos hacer con algunos elementos directamente de Photoshop, como las herramientas de forma personalizada. Podríamos obtener cualquiera de estas formas y comenzar a transformarlas con la herramienta de edición para llegar a obtener el resultado que nosotros queramos. O lo que nosotros también podemos hacer es sacar algún elemento que sea más realista de la web, como por ejemplo vamos a buscar copa de vino, dibujo. Total, lo único que vamos a necesitar es la silueta de una copa de vino. Bien, no importa cuál, la idea es que sea legible. En este caso esta me sirve, es una copa bastante clásica. La voy a copiar para poder abrirla en el programa y acá le pongo pegar. Lo que va a restar es transformar su escala para que se ajuste al tamaño de mi diseño. Y una vez que la tengamos, lo que vamos a hacer voy a seleccionar la parte del pie de la copa y la copié y pegué, de modo que en una nueva capa me copie solo esa parte que yo seleccioné. Voy a eliminar el resto de la copa que por ahora no me sirve. Y vemos que ha quedado con un borde, un rectángulo blanco que está alrededor de la copa. Lo que hay que hacer es eliminarlo. Lo voy a eliminar con la herramienta varilla mágica. Voy a poner más tolerancia de modo que me tome toda la imagen. Bien, en este caso, la herramienta varita mágica, esta herramienta que seleccionaba un plano de color completo, me ha seleccionado todo lo que es blanco y no está delimitado por la copa en imagen, o sea, todo el fondo. Yo ahora cuando le apriete la tecla suprimir, lo que va a suceder es que se va a borrar y solo me va a quedar la copa. Bien, lo que tengo que hacer ahora es pintarla toda de un color, en este caso la vamos a pintar de negro. Le voy a dar los estilos de capa, doble clic. Sino también lo que podemos hacer es abrirlo, como ya saben, desde clic derecho, opciones de fusión, nos aparece el mismo recuadro. Y al darle superposición de colores, me va a superponer toda la imagen con el color deseado. En este caso, le podemos poner el mismo de la copa, va a quedar bien, y si no, un color negro también va a quedar muy bien. Y otra cosa que le voy a hacer es eliminar un trozo con la herramienta de selección, pero esta vez vamos a crear una selección circular. Y la voy a mover de modo que coma, por así decirlo, un pedacito de la capa. Lo pongo a ver también con las flechas del teclado. Y cuando le dé a suprimir, me tendría que estar borrando el pedazo de la imagen que no deseo que esté. En este caso voy a deshacer los pasos
para que vuelva, porque no quedó como yo deseaba. Le voy a borrar un pedazo menos, de modo que sea un poco más sutil el recorte. Bien. Ahora voy a seleccionar todas las capas para poder moverlas también hacia arriba con la herramienta mover. Y una vez que tenemos el pie de capa, el pie de la copa, perdón, y el resto de las capas que formarían la copa en sí, lo único que restaría sería darle unos pequeños ajustes para que quede un poco más como una copa de vino. Bien. Yo ahora lo que voy a hacer, una vez que tengo más o menos ajustada la forma de la copa, puedo ya combinar estas capas de modo que me quede una sola con toda la copa de vino. Y ahora sí, cuando le vamos a transformar, deformar, podemos transformar todas las capas juntas. Y ahora si la queremos hacer un poco más gorda, etcétera, más redonda, lo que sea, nos va a resultar más fácil. También lo que podemos hacer es darle una cierta curvatura hacia abajo. Y también si queremos hacia arriba podemos hacer lo mismo. Bien, una vez que nos ha quedado un poco más como una copa la forma, sería ajustarla en torno al tamaño. Y ahí tendríamos el resultado terminado. Esto acá lo podríamos aplicar, por ejemplo, en un folleto para una vinería, una vinoteca, perdón, etc. O lo podríamos llegar a utilizar, bueno, con otros elementos para cualquier otro tipo de cosas. Lo que tiene de bueno este recurso es que por ahí es un poco más atractivo, como decía antes, para la gente que va a ver nuestro diseño y que va a consumir lo que nosotros creamos, sin recurrir a una copa de vino ya preestablecida o sacada de internet o alguna foto de una copa de vino más clásica. Esto es un elemento que por ahí rompe algo de lo que es más cotidiano y llama más la atención. Y la otra ventaja que tiene es que no resulta tan cansador de leer como un texto que esté en un formato clásico como lo que estuvimos viendo antes. Bien, hasta acá, ¿alguna pregunta de este ejercicio? ¿Se entendió todo? Sí, yo lo pude ir haciendo bastante bien. Bueno, perfecto, me alegro. Vamos entonces a ir viendo algún otro caligrama. Este acá de la botella, del vaso de cerveza también me gustó, está bueno. Podríamos ir viendo de hacerlo. Lo que veo que también se suele utilizar mucho es, además de ponerle una frase, como por ejemplo una buena copa de vino, es ponerle el elemento que nosotros vamos con el cual vamos a jugar repetidas veces. Por ejemplo, en este caso sería la palabra cerveza, duplicada y duplicada y duplicada. Yo acá selecciono la palabra, le voy a dar a copiar, me va a copiar el texto, pongo Enter para ir un renglón abajo y lo mismo, pegar. Acá podríamos ver que el atajo que el programa utiliza y la mayoría de programas para pegar era Control más B. Nosotros si lo probamos le damos Enter para bajar el renglón y Control B, vemos que nos pega nuevamente el texto. Bien, nosotros entonces tenemos este bloque de texto y queríamos llegar a este resultado de un vaso.
lo que hizo primero seguramente el autor, voy a sacarlo de este grupo, ya que este es el grupo de la tapa de la copa de vino. Lo que hizo seguramente este autor es primero rasterizar el texto de modo que quede en formato de imagen. Lo voy a meter en este nuevo grupo. Y ahora sí podríamos ir jugando con la herramienta de formar. Para ir con los nodos dándole la forma a la capa. Bien, esta no es muy difícil ya que el vaso de cerveza es más parecido a un rectángulo, por ejemplo, que es la copa de vino. Vamos a hacerlo un poco más exagerado, de modo que se note más el efecto, pero bueno, la idea es que sea un poco sutil también. Bueno, una vez que tenemos la forma, lo que seguramente hizo el autor de este diseño, que aunque parezca muy simple, es, en mi opinión, un muy buen diseño. Lo que hizo seguramente es crear una superposición de colores de modo que quede nuestro diseño con el color de la cerveza en este caso. Bien, una vez logrado más o menos el color que nosotros queremos, lo que faltaría en el diseño es la espuma. Voy a crear primero un fondo negro, porque si pongo la espuma de color blanco, no se va a notar. Entonces lo que tendría que hacer es, para crear un fondo negro, me voy a la capa fondo y simplemente con la herramienta bote de pintura y el color seleccionado frontal negro, simplemente al darle clic se tendrá que pintar todo nuestro diseño. Para crear lo que sería la parte de la espuma, en este caso vemos que es blanca, lo que podríamos hacer, tenemos dos opciones. Una es, con la herramienta marco rectangular, seleccionar la porción de arriba, copiarla, o cortarla mejor dicho, pero puede ser cualquiera de las dos. En este caso, si le damos copiar, nos va a pasar la misma imagen, el mismo resultado, perdón, y al darle pegar, vemos que se nos crea una nueva capa que en forma es idéntica a la anterior, pero tiene en este caso otro color. La voy a posicionar con las flechas, de modo que quede alineada con la capa de abajo, y a esta le repetimos el mismo proceso. Nos vamos a las opciones de fusión, y le podemos dar una superposición de colores, en este caso de color blanco. Bueno, lo que sucede un poco acá es que si nosotros tomamos un vaso de cerveza y lo llenamos, vamos a ver que la cerveza en relación con la espuma no corta de una forma tan recta, sino que hay una especie de degradado. Nosotros lo que podríamos hacer para conseguirlo es con la herramienta borrador, la herramienta goma, es borrar la parte de abajo. Nosotros, si ponemos la dureza, nos va a quedar el pincel como
estos que se muestran en el ejemplo con un delimitado borde. Entonces nosotros si borramos va a suceder lo mismo. Lo que nosotros tenemos que hacer es elegir alguno de los pinceles que tengan una dureza de 0 o simplemente cambiar manualmente la dureza de 100 como estaba a 0. Ahora sí, cuando borremos, vamos a ver que se hace de forma gradual. O en otras palabras, nos crea una especie de degradado entre ambas capas. Y ahora lo que tendríamos que hacer es seleccionar ambas y combinarlas, de modo que nos quede solo una capa con ambas capas. Otra cosa que podemos hacer para mejorar un poco y sacarlo de lo simple, en este caso podemos ver que tiene una especie de textura de burbujas, así que vamos a buscar tal cual eso, a ver qué aparece. Y una vez que tenemos elegida la textura que le queremos aplicar, no importa si el color no se asemeja al de nuestro diseño, en este caso voy a elegir esta, que si bien son burbujas iguales a las otras, parecen más las burbujas de un vaso de cerveza. Entonces yo le voy a dar, le doy en copiar, ahora le doy en pegar y se me tendría que pegar la textura. En este caso el tamaño coincide perfectamente con nuestro diseño, así que lo que habría que hacer es ponerla sobre la capa de la cerveza, no de esta forma, que quede arriba, sino que quede de esta forma tapando la imagen y en cambio de normal, en las opciones de fusión, del modo de fusión, le vamos a dar en alguna de las opciones de abajo, vamos a ir probando. Yo creo que alguna como superponer, basado en mi experiencia, va a ir bien. En este caso vemos que funcionó perfecto. No es tan notorio, pero están ahí las burbujas. Voy a ver alguna otra opción que me resalte más las burbujas. En este caso multiplicar vemos que está bastante bien. Bueno, me parece que la que le voy a dejar es esta. Lo único que me ha quedado, en este caso, de un color bastante azul, por lo que voy a ajustarle el tono o saturación. Esto lo podemos hacer desde imagen, ajustes, tono, saturación, y nos va a aparecer esta ventanita en la cual nos pone el tono. Recordamos que el tono en 0 es el color original de la imagen. Lo que tenemos que hacer es ir corriendo esta barra para que pase de, en este caso estaba en celeste, acá pasó a verde, y lo seguimos trasladando, vamos a llegar a, en este caso, en un naranja o rojo nos vendría bastante bien. En este caso ya rojo es mucho, voy a dejar este naranja para que coincida con el fondo. Bien, en este caso ya tenemos nuestra imagen con la textura de burbujas y el degradado de la espuma. Bien, otra cosa que podríamos hacer, en este caso voy a ver si combinando ambas capas, bien, no ha funcionado, la voy a dejar tal cual está, y lo que voy a hacer, quiero que esta imagen
no esté, por así decirlo, flotando o volando en el plano. Lo que voy a hacer es crear una especie de suelo en la imagen, pero no lo voy a crear de modo tal cual, de modo notorio, poniéndole un fondo de un piso, sino que lo que voy a hacer es crear un espejo en nuestra imagen, de modo que parezca que se esté reflejando en un suelo ficticio. O sea, lo que voy a hacer es, sin poner un suelo tal cual, es crear la ilusión de que hay un suelo, simplemente con la misma imagen duplicada. Lo primero que voy a hacer entonces es duplicar la capa. Nos va a preguntar cómo se llama, le vamos a dejar que se llame por fondo 3 copia, para que me es indiferente, y vemos que nos creó otra capa igual. Lo que voy a hacer primero que nada es voltearla verticalmente. Esto lo que va a hacer es justamente que la imagen se espeje hacia abajo. Entonces nosotros, tirándola hacia abajo, conseguimos que la imagen tenga una especie de reflejo. Voy a ajustar un poco la textura. La voy a voltear también verticalmente, ya que la parte de abajo era la que más textura tenía y me gusta cómo queda en la parte que dice cerveza. Perdón, en la parte de la espuma. Y otra cosa que voy a hacer con la textura es cambiarle un poco el tamaño de modo que cubra toda la imagen y no me queden diferencias con el reflejo. Bien, entonces dijimos que tenemos la imagen y el reflejo de la imagen. Lo que yo quiero hacer es que este reflejo quede de una forma un poco más sutil en la imagen, que no se note tanto. Lo primero que voy a hacer es, teniendo seleccionada la capa del reflejo, voy a poner reflejo, le vamos a poner vaso, si nos confundimos, y a esta capa le vamos a poner textura. Entonces me voy a ir a la capa que dice reflejo, primero le voy a aumentar un poco la transparencia o disminuir la opacidad, que sería básicamente lo mismo. Mientras vamos disminuyendo este factor, vemos que el fondo se va a empezar a aparecer atrás de la capa del reflejo. Entonces lo que restaría es hacer el mismo proceso que hicimos para la espuma, hacer un pequeño degradado. Esto lo conseguimos con el tamaño del pincel un poco grande y la dureza del pincel un poco pequeño. Entonces nosotros al pintar tendrá que borrarnos la capa, pero con una especie de no limitación con el fondo. En este caso lo que voy a hacer es agrandar un poco más el pincel. Ahora sí me queda bastante más grande y voy a borrar de abajo hacia arriba. Pongo la herramienta borrar y vamos a ir haciendo que desaparezca un poco la parte de abajo. Bien, no quedó bien, ya que el pincel, si bien es grande, sigue siendo pequeño. La idea es que sea bien grande, exageradamente grande, como por ejemplo esto, de modo que nosotros cuando borremos el degradado sea bastante amplio y no borre tan brusco. Voy a hacer que sea todavía más grande. Y de este modo va quedando un poco mejor el efecto. Bien, ahora sí, nos ha quedado el vaso de cerveza
y el reflejo del vaso. Voy a centrar todo esto más o menos en el medio de la imagen y ya nos quedaría más o menos terminado nuestro proyecto. Acá vemos que con herramientas muy simples fuimos haciendo un texto con una forma en particular que en este caso se condice con lo que dice el texto, o puede ser que sea una referencia para ilustrar un poco el texto. Bien, voy a ocultar este grupo también entero, así podemos ver otros tipos de efectos. Esto recuerden que lo podemos utilizar con cualquier tipo de imagen, no es necesario que tenga que ser este efecto, podemos darle el reflejo a cualquier otra imagen. En este caso vamos a centrarnos en esta, además de reflejo, perdón, no tiene reflejo, lo que tiene es sombra, otro elemento que puede llegar a servir para decorar un poco la imagen. Bien, en este caso vimos la parte del vaso, también la parte de la copa de vino. Bueno, este también está muy buena. Es un texto ajustado a la forma de dos manos apretándose, dos manos saludándose. Bueno, vamos a ir viendo otros efectos similares con este mismo texto. En este caso vamos a darle ¿por qué no la forma de cuchillo? Puede ser también, está bueno. A ver si encontramos alguno más menos violento por ahí. Bueno, vamos a ir entonces con el cuchillo, por ejemplo. Bien, lo que seguramente empezó haciendo este autor es crear con una letra un texto o frase que se ajuste a lo que es la hoja de cuchillo. En este caso vemos que las letras de abajo son más grandes y a medida que va subiendo se van haciendo más pequeñas. En este caso lo vamos a hacer al igual que con la cerveza, siempre con la palabra hoja, por la hoja de cuchillo, ¿no? Voy a crear el texto en blanco. En este caso no se ve porque está dentro de un grupo que tampoco es visible. Lo voy a sacar del grupo. Y vamos a repetir el mismo proceso. Pero en este caso vamos a llegar al resultado final con una herramienta diferente. Lo que voy a hacer ahora primero es ajustar el interlineado de modo que quede un poco más separado. Vamos a ponerle, creo que con la 82, a ver, y de punto. Bien. Una vez que tenemos nuestro texto, lo que podemos hacer es llegar al mismo resultado, en cambio de con la herramienta transformar, que lo encontramos en edición, vamos a ir con la herramienta filtro y la opción licuar.
En este caso nos va a pedir que trabajemos con una imagen. Como estamos trabajando con el texto, nos propone el programa rasterizar el texto antes de continuar. Vamos a darle OK para que nos rasterice el texto. Vemos que a la parte donde dice texto la va a convertir en imagen y ahora nos va a dejar jugar un poco con el texto, o en este caso con la imagen, y con este pincel vemos que la podemos deformar a la imagen. Si ustedes se fijan, en este caso me aparece una imagencita abajo y cuando le damos OK, lo que sucede es que me deforma la imagen a gusto. Lo voy a hacer, vamos a rasterizar el texto manualmente, primero lo que deberíamos haber hecho, y le damos a filtro licuar. Bien, lo que aparece ahora es que lo que sucede es que no nos deja ver bien el deformado del texto, ya que nos sigue apareciendo el texto arriba. Para cambiar esto vamos a tener que cambiar las opciones de visualización. Acá en este caso me dice mostrar imágenes, vamos a ver si... Bien, acá tampoco me deja. Bien, ahora sí. Una vez que le sacamos esta opción de mostrar telón de fondo, nos deja ver en tiempo real cómo va quedando nuestra imagen. Nosotros entonces con este filtro licuar le voy a achicar un poco el tamaño del pincel. Lo voy a poner en este caso en 300, ya que 100 era muy pequeño. Y una vez que tenemos el tamaño del pincel más pequeño, lo que habría que hacer es construir la forma de la punta del cuchillo. A base de pinceladas, y le vamos a hacer también con un poco más grande el pincel la pancita del cuchillo. Sí. Bien, vamos a ver cómo va quedando con el fondo negro. Bien, en este caso no quedó tan atractivo, voy a repetir el proceso, hacerlo de una forma más sutil. Edición, deshacer. Bueno, se me cerró el programa. Voy a abrirlo de vuelta. Bueno, mientras vamos a ir viendo, para no perder el tiempo, algunas de las imágenes que están acá en internet, de los caligramas. Bueno, esta era otra, la cual tenía idea de hacer, que es muy sencilla. Es un caligrama hecho con la forma de un dentífrico, de una pasta dental. Tenemos la primera letra, la primera palabra, perdón, en un color separado, ya que vendría a ser la pasta en sí, y tenemos las otras palabras coloreadas de un solo color y con la forma del cepillo de dientes. Esta me gustó mucho, les quería mostrar. Bueno, tenemos otra más clásica con forma de los labios. Bien, esta también es muy buena.
Y acá tenemos otra más clásica, utilizado mucho por la compañía Coca-Cola, es una imagen de una botella hecha con todo un texto. Bien, esta vemos que es un texto bastante más largo que lo que veníamos acostumbrados a ver, pero se ajusta bastante mejor al resultado que queríamos lograr. Bien, entonces dijimos que teníamos lo que sería la hoja de cuchillo hecha con un texto. En este caso lo que habría que hacer es masterizar el texto y luego darle a la opción de licuar que nos aparece en la ventanita de filtro. Y ahora sí, con un pincel bastante grande y vamos a hacer la panza del cuchillo. De modo que quede de esta manera. Y con otra más pequeña teníamos que hacer lo que es el filo del cuchillo. En este caso vamos a hacerlo hacia los dos lados, de modo que no se deforme tanto la palabra. Y por último podemos, con un pincel bastante más chico, lo que se llamaría hilar un poco más fino. Ya lo último que debería hacer por ahí es con la opción de deformar, que es la que veníamos usando, terminar el trabajo. Bien, es un cuchillo un poco raro, pero la idea se entiende. La idea es que jugando con algunos elementos, como estos, mezclándolos con elementos reales, como habíamos visto, por ejemplo, el pie de la copa, era un elemento externo, o en este caso vamos a utilizar un mango de un cuchillo de cocina común para terminar de cerrar la idea, terminar de darle forma a nuestra imagen. En este caso voy a copiar la imagen, pegarla en el programa, me voy a ir al mango del cuchillo y con la herramienta de lazo poligonal recortarlo como se debe. En este caso voy a hacer de una forma un poco rápida. Lo voy a copiar, podemos hacerlo con control C o edición copiar, y luego en otra capa le vamos a pegar, o nos crea directamente una nueva capa con el elemento que acabamos de pegar. Y en este caso lo voy a transformar horizontalmente desde edición para que me voltee directamente el mango. Lo que voy a hacer también es agrandarlo un poco con la herramienta Transforma a escala.
Y lo último que voy a hacer es rotarlo desde la misma ventana de edición, transformar, rotar. Aplicar. Y voy a hacer lo mismo con la capa de la hoja de cuchillo. Al darle en Enter, nos va directamente a aplicar la transformación y ordenándola donde debe ser, nos va a dar la idea de que la hoja del cuchillo es una sola figura con la capa. Por último voy a combinar las capas y voy a borrar esta que habíamos copiado y ya nos quedaría terminado este proceso. Bien, fíjense cómo con algunos elementos externos podemos darle a por ejemplo, a esta figura que no estaba del todo muy linda, se podría decir, la idea de elemento terminado. Lo único que voy a hacer es terminar de definir la punta de la hoja para que tenga más pinta. Bien, ahora sí ha quedado más como un cuchillo y se podría decir que está terminado. Bien, lo que les quería mostrar es que fíjense que con algunos elementos como un mango del cuchillo le damos forma a este trabajo. Vamos a realizar ahora un último ejemplo para ir finalizando esta clase y bueno, que se queden con esta idea. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguno quiere comentar algo? Bueno, voy a seleccionar un texto bastante amplio, en este caso el de las tipografías, para trabajar con esto de la misma manera que hicieron los del equipo de Coca-Cola. Le voy a bajar el tamaño de la letra y ahora le voy a pegar este texto. Y voy a achicar un poco el lienzo de forma que el texto quede un poco más con la forma de una botella. O que por lo menos me quede de esta manera vertical. Bien, una vez que tenemos esto, lo que tendríamos que hacer es transformar un poco, por lo menos el justificado del texto, a ver si se puede justificar acá en Photoshop, de modo que, bien, acá si nos vamos a párrafo, nos da la opción de justificar todo, de modo que quede un solo bloque de texto, y ahora sí vamos a poder jugar un poco más. Con la forma que le queremos dar a este texto. Bien, en este caso voy a volver a usar la opción de deformar. Bueno, en este caso me ha decidido transformar el texto, entonces voy a primero rasterizar esta capa y ahora sí, al darle transformación y deformar, nos va a dejar jugar con los nodos. Le voy a dar una forma más o menos clásica, similar a la botellita de Coca-Cola. Lo voy a redondear un poco abajo, de modo que dé cierta tridimensionalidad. La voy a curvar de esta forma.
y la voy a hacer más fina arriba, de modo que dé la impresión de cuello de botella. Bueno, una vez que tenemos más o menos la forma de la botella, podemos combinar con el filtro licuar. Ahora sí, con un pincel un poco más grande, por lo menos 700 en este caso, lo que podemos hacer es comer un poco hacia adentro. Voy a bajar un poco el tamaño del pincel, a ver qué pasa con 400. Ahora sí, le vamos a dar un poco hacia adentro, de modo que le dé esa cintura, entre comillas, que suele tener la botella. Lo mismo arriba, vamos a quedar el cuello. Bien, ahora sí, ahora que tenemos esto, voy a corregir un poco la parte de abajo, estirando esto hacia arriba, para exagerar un poquito. Una vez que tenemos más o menos la forma que queremos, voy a dar los últimos ajustes. Una vez que tenemos esta forma, lo que restaría sería buscar algún elemento, como por ejemplo el mango del cuchillo, para que se ajuste un poco más a la realidad y la idea más de una figura de botella. En este caso, los de Coca-Cola no lo han hecho, pero yo sí le voy a buscar una tapa de botella. Tiene que ser una que se ajuste un poco a nuestro diseño. En este caso, la botella que nosotros teníamos está dispuesta de forma bien horizontal, por lo que alguna un poco que se vea de arriba, como estas, no nos van a servir. Así que vamos a buscar alguna. Que esté un poco de costado, al igual que la botella nuestra. Bien, voy a utilizar alguna de estas figuras. Le di copiar, así que acá le voy a dar a pegar. Nos voy a pegar. Nos pego otra imagen, a ver qué sucede acá. Copiar. Pegar. Una vez que nos copió, ahora sí. La imagen en cuestión, voy a proceder a recortarla. Para eso siempre utilizo la herramienta de lazo poligonal, la que nos permite seleccionar mediante clics el borde de lo que queremos recortar. Bien, una vez que la tenemos recortada, lo que solemos hacer para separarla de la imagen es copiarla y pegarla. Lo que podemos hacer también, otra opción, es
darle selección, invertir. Esto lo que hace es, en cambio de recortar solo la tapa, es recortar el resto de la imagen. Y en este caso, cuando le ponemos suprimir, va a borrar todo, menos lo que teníamos seleccionado. Bueno, Aileen, nos vemos hasta la próxima, no hay problema. Bueno, vamos entonces a volver. Nos quedó seleccionada la tapa. Voy a hacer clic en cualquier otra parte de la imagen para deseleccionarla. La voy a ubicar donde quiero. En este caso va a ser por acá arriba. Y voy a, en este caso, transformar el tamaño o la escala del resto de la botella para que se ajuste a la tapa. Yo creo que ahí más o menos va a ir bien. Con Enter le damos para que nos guarde la edición. Y ahora sí voy a transformar un poco el tamaño de la tapa. Recuerden que con clic en Shift lo que hacían es editarla de forma proporcional, lo que si no sucedía es que por ahí se deformaba en cuanto al tamaño. Bien, una vez que tenemos más o menos el tamaño que nosotros queremos, la ajustamos en el espacio que nosotros queremos. En este caso voy a borrar el pedacito que me ha quedado de más en la selección con la tecla suprimir, y ya con la tapa por encima de nuestro diseño nos daría la ilusión de que se trata de verdad de una botella. Lo que podríamos llegar a hacer para terminar con esta ilusión es ponerle una etiqueta a la botella. Para eso voy a seleccionar una parte de la imagen. Voy a tratar en este caso de que más o menos coincida con los renglones. Y dándole a Control J vemos que se ha duplicado la capa. Ahora no se ve porque son exactamente iguales, pero si ven, si yo elimino la capa de abajo nos va a quedar una capa exactamente igual a la selección. Y ahora sí, lo que podríamos hacer para darle alguna especie de colorcito es irnos a los estilos de capa y generando una superposición de colores nos tendría que crear la ilusión de que hay una etiqueta. Lo que sí voy a hacer es cambiarle el color de modo que coincida con el color de la tapa. Así de esta forma combina un poco más. Bien. De esta forma tendríamos más o menos terminado este ejercicio en el cual formamos una botella. Acá está el cuchillo también. Y nos ha quedado también el del vaso. Perdón, Valentín, me perdí en este último momento. ¿Dónde está estilo de capa? Mira, nosotros podemos acceder a los estilos de capa dándole doble clic en la capa. Por ejemplo, en este caso tenemos la capa de la tapa. Vamos a ponerle tapa. Nosotros, si hacemos doble clic sobre la capa, nos va a tener que abrir la opción de estilos de capa. Yo le doy doble clic y me abre esta ventanita. Ah, ok. Recuerden, el tema es que si nosotros le damos clic arriba del nombre, doble clic, lo que sucede es que nos permite editar el nombre. Entonces tenemos que tener bien cuidado a dónde le damos. Fíjense que si yo pongo... Claro, eso es lo que estaba haciendo yo, por eso no me aparecía la opción. Nunca te lo abría, claro. Y si no, otra forma de llegar hasta esa ventana es dándole clic
derecho, y cuando nos aparecen todas estas opciones, la de arriba de todo es la de opciones de fusión, que nos remite al mismo recuadro. Ahora cuando lo abra, vamos a ver que es el mismo de estilos de capa, y en él, bueno, podemos acceder a la superposición de colores. También, por ejemplo, puede ser superposición de degradados. Acá tenemos, nos hace un degradado encima, o superposición de texturas, etcétera. También desde acá vamos a poder ponerle sombras o resplandor exterior, y así poder jugar con muchos efectos. En este caso, por ejemplo, si le ponemos un resplandor, no es lo que nosotros queremos y no queda bien en este diseño, pero para otros tipos de elementos suele llegar a quedar muy bien. En este caso, bueno, esto lo hicimos a modo de ejemplo y con un texto cualquiera, un texto aleatorio que saqué del Word de las tipografías, pero puede llegar a quedar muy bien con un texto un poco más acorde a la imagen, ¿no es cierto? Por ejemplo, acá en la que dice cerveza se ve bastante bien también. Bien, ¿alguna pregunta relacionada con la clase de hoy? ¿Quieren que repita algo si no les quedó claro? Bueno, vamos a ir entonces cerrando. Alejandra, entonces vos andá dándole tranquila al trabajo, no hay apuro. Si querés más tiempo para seguir viendo los videos, yo ayer subí Sí, yo fui de la viendo qué última clase. clases había, vi qué clases había disponible, pero me quedé a mitad de la 10, entonces sé que me faltan 3 clases de ver, tres Claro. clases y media, así que estaba bastante atrasada, por eso hoy te consultaba esto de si te molestaba que te lo mande más adelante. Sí, sí, no hay problema. Yo es más, ahora voy a mandar al grupo porque, bueno, es verdad, me di cuenta que por ahí algunos alumnos no pueden llegar a tener tiempo para ver el resto de las clases. Igualmente, todo lo que estuvimos dando de tipografía ya no entra en lo del último trabajo. Es bastante más nuevo. Creo que entraba hasta teoría del color, y si no me equivoco también la clase de 10 estaría entrando en el trabajo. Sí, eso incluso lo estuve viendo en los apuntes que habías enviado previamente, eso yo ya lo tenía leído, así que la clase 10 me resultó bastante fácil de llevar porque ya tenía todo visto de antes. Bueno, buenísimo, entonces, mejor así. Yo los últimos apuntes no los estuve pasando en el grupo, pero ya ahora me voy a poner cuál es el último, que creo que estuve viendo recién, que es el de teoría del color, así que faltarían los últimos, que son el de colores cálidos y fríos, textura y tipografía, que es lo que estuvimos viendo la clase pasada. Buenísimo, gracias. Bueno, nada, de todas formas ya te digo, el de tipografía no estaría entrando en este trabajo. El de textura me parece que sí, ya lo habíamos visto a la altura de que yo di el trabajo, así que... Sí, la textura también lo habíamos visto. Creo que era lo que habíamos hecho con lo de la veterinaria o algo de eso. Exactamente, es lo último que habíamos visto. Claro. Bien, de todas formas, no es necesario que ustedes pongan todos los recursos que fuimos viendo, pero estaría bueno sí que los vayan utilizando, así yo voy viendo de qué manera los hacen y por ahí si hay alguna corrección o algo que hacerles, se los puedo mencionar y pueden interiorizarlo, ¿no es cierto? Claro. Bueno, entonces, si no hay más nada, yo después le voy a estar subiendo, además de la clase, los PDF o los Word, en realidad, los archivos que estuvimos dando en la clase anterior y en esta también. Bueno, entonces, si no hay más nada, si ninguno tiene una pregunta, ya nos vamos a ir despidiendo hasta el lunes, sería. Bueno. No, yo esta clase te fui siguiendo, pero no lo pude hacer porque andaba con la pequeña dando vueltas, así que Sí, después no me voy hay a poner problema. tranquila, a armar así algún diseño de los que hiciste hoy. Bueno, dale, buenísimo, no hay problema. La próxima clase vamos a estar viendo algunos efectos más que se le pueden agregar a los textos y capaz que ya entremos en lo que es lettering, que sería el arte de
dibujar las letras, no tanto escribirlas, sino que por ahí crear nuestras propias tipografías, nuestro propio abecedario en torno a ediciones que le vamos a ir haciendo a cada una de las letras. Bueno, chicos, si no hay más nada que quieran consultar, nos vamos a ir despidiendo entonces hasta el lunes. Les deseo que tengan buen fin de semana. Suerte. Bueno, gracias. Buen fin de semana. Gracias, buen fin de. Bueno, gracias a ustedes. Saludos a todos. Chao, chao. Nos vemos. Suerte.